Hola, bienvenidos. En este primer video de pensamiento algorítmico para el módulo 6 de comunicación audiovisual y multimedial, quiero tratar el tema fundamental del algoritmo, con una pregunta inicial: ¿qué es un algoritmo? Y posteriormente voy a implementar un algoritmo histórico muy simple de hace más de 2000 años, primero en un diagrama de flujo y posteriormente en código, en processing, que es el lenguaje que estamos utilizando en nuestro módulo para acercarnos a estos temas. Bien, nosotros hemos trabajado antes la idea del algoritmo a partir, por un lado, de la cibernética de Roche-Ashby y también a través de algunos pequeños ejercicios sobre problemas relativamente simples, como seguir una receta o cómo realizar una suma de números con varios dígitos. Esto que o cómo podríamos acercarnos al problema de qué es un algoritmo que está en la base de la misma idea de pensamiento algorítmico. Bien, vamos a acercarnos al algoritmo a través de la siguiente idea o de la siguiente definición. Es una secuencia de operaciones simples, de operaciones sencillas, que una vez ejecutadas todas en cadena, resuelven o dan la solución a un problema dado en cualquier tema que sea aplicado. Por eso al comienzo lo hemos hecho, por ejemplo, para recetas, lo hemos utilizado para resolver operaciones matemáticas, aritméticas, pero también lo podemos utilizar para resolver problemas gráficos, para resolver problemas de imagen, para resolver problemas de sonido, o incluso no solamente para resolver problemas, sino para utilizar la solución de esos problemas en la construcción creativa de imágenes, de sonidos, o por ejemplo de planteamientos de interacción o de diseños de estas interacciones para un producto audiovisual o un producto multimedial con base digital. Bien, entonces recapitulemos. El primer punto que tenemos es que es una secuencia de operaciones sencillas para resolver o para dar solución a un problema. Recordemos, por ejemplo, el problema que teníamos de sumar un número que tiene dos números que tienen compuestos por varios dígitos, que es algo que nosotros aprendemos usualmente en la escuela. Y en la forma más simple de acercarnos o más sencilla de acercarnos a esta suma a través de reflexionar sobre el algoritmo que aprendimos en la escuela, es que lo que hacemos es dividir esa operación en varias operaciones muy pequeñas en las cuales siempre sumamos dos números compuestos de un dígito, y adicionalmente, cuando es necesario, acarreamos un 1 a el siguiente par de números que queremos sumar. Si llevamos esta operación repetidamente de derecha a izquierda, al final obtenemos la suma de esos dos números. Nosotros hoy, por supuesto, eso lo hacemos de forma casi natural o automática, si es posible la expresión, pero la razón es porque lo hemos aprendido desde hace muchos años. Es una operación o un algoritmo de suma que nosotros aprendemos en la escuela básica. Bien, la palabra algoritmo es una palabra también bastante antigua, que viene del medioevo por la latinización de un nombre de un matemático de origen uzbeco, es decir, en donde está actualmente Uzbekistán, que plantea la solución de problemas matemáticos a través de esas operaciones simples, de una cadena de operaciones sencillas. Su nombre, que es el que tengo acá, pues no lo voy a pronunciar porque no sabía cómo hacerlo, pero una vez se latiniza se convierte al español y nos llega a nosotros en español como algoritmo, lo cual nos indica inmediatamente que es de origen árabe el nombre. Bien, eso es en el medioevo europeo, en la Edad Media europea, pero con anterioridad en el mundo griego, los matemáticos y los geómetras griegos ya realizaban operaciones o se acercaban a problemas geométricos, que son esencialmente problemas de medición de tierra, con una representación gráfica, lo cual los hace muy, pero muy afines a nuestros problemas de imagen en comunicación multimedial, a través de dividir esos problemas matemáticos, esos problemas geométricos, en otras operaciones muy simples, aritméticas, de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, para resolver un problema un poco más complejo. Es el caso, por ejemplo, de Euclides, que 300 años antes de la edad cristiana, es decir, hoy hace
2300 años, estamos hablando de tiempos bastante remotos, en su libro Elementos, consigna uno de los primeros algoritmos, o este es más bien una serie de algoritmos o de procedimientos geométricos para resolver otros problemas geométricos un poco más complejos que no se pueden resolver con una sola operación. Recuerden que la idea del algoritmo es que tengamos una cadena de operaciones, una secuencia de operaciones. Entonces, en este libro de Euclides, él tiene uno que es el que me gustaría que utilizáramos hoy para acercarnos primero a esta definición, luego a una implementación abstracta y posteriormente a una implementación directa en un código en Processing. El algoritmo del cual hago referencia es el cálculo del máximo común divisor entre dos números. En el caso del texto de Euclides, él no lo hace con números, los hace con magnitudes de una línea recta, es decir, tiene dos líneas rectas de diferente magnitud y quiere compararlas para encontrar el máximo número, la máxima distancia que es capaz de dividir esas dos líneas rectas de forma exacta, es decir, sin un residuo cero. Hoy nosotros conocemos este procedimiento como el cálculo del máximo común divisor entre dos números. Bien, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el problema? Dado dos números, encontrar su máximo común divisor. ¿Cuál es el procedimiento que entonces Euclides consigna en Elementos? ¿Cómo podríamos entonces plantearnos este problema? Euclides considera que lo que debe hacer primero es comparar ambos números. Va a utilizar un procedimiento que va a ser repetitivo, en donde primero se comparan dos números, se hace una comparación entre los dos, y luego, de acuerdo al resultado de esa comparación, que es si un número es más grande o más pequeño que el otro, realiza una resta. Una operación aritmética bastante simple. Una resta. De un número resta el otro. De un número resta el otro. Para después, cuando llegue y se cumpla una condición en particular, que es que ambos números sean idénticos, encuentra la solución. Si ambos números son idénticos, ese número resultante es el máximo común divisor entre los dos números. Los dos números entonces son comparados. Si son iguales, ya obtuvimos la respuesta. Si no son iguales, si hay uno mayor que el otro, el número que es mayor se le resta el otro. Y de nuevo vuelven esos dos números y se comparan de nuevo. Si ambos números son iguales, hay una respuesta. Si hay uno de esos dos números que sea más grande que el otro, se resta del más grande el más pequeño y vuelve y se inicia el proceso. Y así repetidamente, una y otra vez, hasta que en algún momento ambos números sean idénticos. Una vez son idénticos, se encuentra un resultado. Si los números son 0, si al final de todas las operaciones, todas las comparaciones y restas, se encuentra que el número final es 0, pues la respuesta es que ni los dos números no tienen un máximo común divisor, o que el máximo común divisor entre ambos números es 0. Sería, por ejemplo, el caso de comparar dos números primos, un 7 con un 5. No tienen número máximo común divisor, sería en este caso 0, que por temas prácticos se convierte realmente en 1. Bien, pero ¿cómo se ve esto en un diagrama de flujo? Es una herramienta utilizada permanentemente en pensamiento algorítmico para planear problemas algorítmicos, y que nosotros hemos utilizado para acercarnos a los problemas del módulo, a los proyectos que tenemos del módulo. Voy a traer entonces mi diagrama de flujo para resolver este algoritmo. Está pesado, qué pesado que es mi diagrama. En este diagrama que se encuentra acá, que tengo a mi lado, presenta el algoritmo de Euclides dispuesto en un diagrama de flujo. En la parte de arriba tenemos un input, entran dos valores A y B. Ambos valores entonces son comparados para saber si B es diferente de A. Si B es diferente de A, si la respuesta es positiva, entonces pasa a hacer una comparación en la cual compara si B es mayor que A. Si B es mayor que A, entonces pasa a la segunda operación, que es una resta. De B se resta A y ambos números son retornados hacia el inicio del algoritmo, donde vuelve a empezar toda la secuencia de comparaciones. Si A
Si B es idéntico a A, si B es idéntico a A, en el momento en que sean idénticos, sigue la línea verde del diagrama de flujo y retorna o devuelve el valor del algoritmo, el valor del máximo común divisor. Es decir, A o B, cualquiera de los dos números da igual porque ambos son idénticos. Ese sería el diagrama de flujo y el diagrama de operaciones que sintetizan el algoritmo, o que sintetizan el algoritmo de Euclides. Todas las operaciones realmente son dos operaciones, una operación de comparación y una operación de resta. Si no se cumple la condición de que ambos sean iguales, pues vuelve e inicia el procedimiento una y otra vez. Podríamos entonces, quizás utilizando una palabra clásica de programación que es mientras, en inglés while, poder ya hoy, desde este momento, comenzar a vislumbrar que lo que vamos a utilizar es un mientras. Mientras A y B no sean iguales, ejecute una y otra vez la comparación y la resta. Compare los dos números y el que sea mayor reste el que sea menor y vuelve e inicia el procedimiento mientras no se cumple la condición en la cual ambos números A y B son iguales. Si esa condición se cumple, en el momento en el que se cumpla, termina el ciclo de operaciones y retorna el valor de A o el valor del máximo común divisor. Bien, ahora vamos a implementar esto en el código en Processing. Bien, vamos entonces ahora a implementar el algoritmo de Euclides en Processing. Por un lado tenemos el diagrama de flujo que nos muestra el programa que vamos a escribir y vamos entonces a declarar las primeras variables. Vamos entonces a llamar una variable entera, vamos a llamarla A como está en nuestro diagrama de flujo, y A, por ejemplo, va a ser igual a 2366. Un número cualquiera, podemos utilizar cualquier número. Vamos a poner entonces variable, un comentario que nos recuerde que esta es la primera variable, y tenemos ahora entonces la segunda variable, que vamos a ponerle 273, por ejemplo, y esta es entonces nuestra segunda variable. Ok, entonces ahora vamos a llamar el procedimiento del setup, que es el clásico que empleamos en Processing. En este caso pues no tenemos necesidad de una salida visual, entonces no vamos a llamar ninguna, pero lo que vamos a hacer al interior de setup es crear una función que vamos a llamar función de Euclides y la vamos a llamar. Entonces la creamos inicialmente, que es Euclides, es una función, y esta función entonces llama a A y a B, que son las dos entradas. En este momento me estoy escribiendo esta parte del algoritmo que tengo en el diagrama de flujo, la parte de arriba. Muy bien, está marcada en Processing en rojo porque, claro, aún no la he creado. Entonces en este momento la creo a Euclides, y Euclides va a recibir dos argumentos. ¿Cuáles argumentos recibe? Recibe a A y recibe entonces a B. Bueno, entonces ahora sí tenemos el procedimiento que vamos a implementar en Processing. Vamos a utilizar entonces while y vamos a escribir esta parte del programa, esta parte de nuestro programa, que es el comparativo. B, entonces, cuando B, mientras B sea diferente de A, ¿qué va a pasar mientras eso sucede? ¿Qué es lo que debe pasar mientras A sea diferente de B? Entonces, mientras A sea diferente de B, vamos a tener mientras B, perdón, sea diferente de A, vamos a tener el segundo condicional, el primer condicional, perdón, que tenemos acá, y es qué pasa cuando A sea mayor que B. Ajá, entonces ahí tenemos A mayor que B, y podemos proceder entonces ahora con qué sucede en este caso. Si eso es así, si es efectivamente, vamos a seguir esta ruta que se encuentra acá, esta ruta que estoy marcando con el mouse. Si A es mayor que B, entonces A será igual ahora a menos B, que es la segunda operación de Euclides.
Primero Euclides compara y luego Euclides hace una resta. Bien, si esto no es así, entonces ¿qué sucede cuando esto, si A es mayor que B? Pues lo resta y entonces el algoritmo vuelve e inicia. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, en caso contrario, es decir, este otro camino que se encuentra acá, A no es mayor que B, A es menor que B. No es así, entonces ahora el siguiente paso va a ser igual a que ahora escribimos esta otra función que se encuentra acá abajo. Esta otra operación que se encuentra abajo, donde B es B menos A. Muy bien, entonces ahora ya tenemos escrito hasta este punto estos dos condicionales. El primero que lo teníamos como un condicional en nuestro diagrama de flujo, lo hemos convertido en una condición de mientras ocurre algo, mientras A sea diferente, mientras B sea diferente de A. Entonces primero compare si A es mayor que B. Si es así, A será igual a A menos B, y si no, en caso contrario, B será igual a B menos A. Tenemos cerrado el primer condicional, cerramos nuestro segundo condicional y tenemos el primer corchete cerrado. Esto se ve muy feo, entonces voy a moverlo acá. Bien, entonces ahora ¿qué podemos hacer? Vamos a imprimir la respuesta, que es el tradicional de imprimir. Voy a ponerle entonces algo simpático que nos diga que el máximo común denominador será igual a, entonces, ¿a qué? A lo que sea A en ese momento, a lo que se encuentre cualquiera que sea el valor de A cuando termina todo este cálculo que se encuentra acá. La primera función, entonces, la única función que tenemos, Euclides, recibe dos entradas, estas dos entradas que se encuentran aquí arriba, A y B. Tenemos acá nuestra función, o sea, la máquina que resuelve Euclides. La primera es entonces mientras estos dos números B y A sean diferentes, entonces hagan la primera comparación, una comparación en la cual establece si A es mayor que B. Si es así, réstele a A menos B, y si no, entonces haga otra resta, réstele al que sea mayor que el otro. Del número mayor resta el menor y vuelve e inicia. ¿Por qué? Porque la primera condición que se debe cumplir es que mientras estos dos números sean diferentes, una vez sean estos dos números idénticos, es decir, no sean diferentes, sean idénticos, se cierra este último corchete y nos imprime el máximo común denominador entre estos dos números que está acá. Muy bien, vamos a probarlo, a ver si nos funciona. ¡Ajá! Después de unos segundos nos arroja en esta parte que se encuentra acá abajo en la consola que el máximo común denominador es igual a 91. Probémoslo entonces ahora con otro par de números diferentes, un par de números de los cuales podríamos establecer fácilmente el máximo común denominador, 12 por ejemplo, y 8. El máximo común denominador entre estos dos números debe ser 4. Ajá. Tenemos entonces máximo común denominador menos 4. Ahora pongamos un par de números primos, 17 y 11. En este caso, ambos números son primos, luego solamente pueden tener como respuesta, como máximo común denominador, 1 o 0. Efectivamente, 1. El máximo común denominador de estos dos números es 1 porque ambos números son primos. Bien, de esta manera entonces implementamos el algoritmo de Euclides. Es un algoritmo de más de 2300 años, como ya antes lo he comentado, y que lo que hicimos fue estudiar el algoritmo de Euclides, luego mirarlo en un diagrama de flujo para poderlo entender de forma abstracta y luego su implementación en Processing. Podemos utilizar cualquier otro lenguaje para implementar un algoritmo tan simple como este. En este caso, en Processing no necesitamos una salida visual, lo utilizamos solamente para escribir y procesar un algoritmo
histórico. Espero que en la próxima sesión de M6 podamos tener otro algoritmo con alguna salida visual. Bueno, muchas gracias y espero que hayan disfrutado este video.